noches con todos en primer lugar. Bueno, quisiera darles la bienvenida a esta mesa. Mi rol en el grupo, digamos, además de ser, digamos, parte del equipo, es, digamos, tener este rol de coordinación. Entonces, en esa calidad quisiera comentarles un poco cuál ha sido nuestra lógica, digamos, para plantear los temas en esta mesa, ¿no? Como verán, el gran eje temático que nos concierne es capital humano y productividad, ¿no? En ese marco ha sido intención del grupo visibilizar una serie de temáticas, ¿no?, que pueden muchas veces no estar necesariamente o directamente vinculadas a la discusión de productividad, en complemento con temáticas que estrictamente tratan ese tema de política pública. Entonces, ustedes en esta mesa vamos a pasar de interculturalidad, a salud, a mejoras de la productividad en el ciclo de vida de las personas, y vamos a también hablar de la problemática del trabajo infantil, ¿no? Como les digo, lo que se trata es de mostrar una paleta, digamos, de entradas temáticas, este asunto que es de suma relevancia para el país. Entonces, yo voy a empezar ahora con, digamos, el tema que estoy trabajando en los documentos de política de este proyecto, y ustedes se preguntarán qué tiene que hacer la interculturalidad con este gorro temático, ¿no? La razón por la cual decidí escribir al respecto es por lo siguiente. He revisado, ¿no?, los documentos, como por ejemplo el plan bicentenario de ese plan, el documento marco para la OSD y otros de los grandes, digamos, lineamientos estratégicos del Estado peruano, que constituyen un esfuerzo importante, como saben todos ustedes, de plantear metas y construir una visión, digamos, a futuro sobre lo que queremos del país, ¿no? Y lo que me di cuenta en esa revisión, que digamos, el debate alrededor de la diversidad cultural en general y la problemática específica de los grupos étnicos del Perú no estaba claramente visibilizado. No es que no se mencionara, sino que normalmente son menciones, digamos, bastante puntuales, ¿no?, y bastante menores en relación a otros temas. Ahora, acá no vamos a hacer una argumentación de por qué un tema es más o menos importante, ¿no? No, eso que creo que no es el objetivo, pero sí plantea la reflexión. Por ejemplo, alguien dijo en la sesión anterior cómo se enmarca todo esto que estamos hablando frente al hecho que justamente nos acercamos al Bicentenario, ¿no? Una discusión del Bicentenario está íntimamente vinculada con nuestra naturaleza como país, ¿no? El tipo de nación que somos, el tipo de ciudadanos que componen la nación peruana. Y justamente en estos documentos, ¿no?, lo que vemos es cuando se alude a la diversidad cultural o a los pueblos indígenas o a los pueblos afrodescendientes, se habla, por ejemplo, de los temas de las brechas, de servicios, de acceso principalmente a salud y educación, que es absolutamente relevante, ¿no? Pero también hay, digamos, una entrada, digamos, paralela, que yo creo que un poco refleja, y acá voy a leer una cita, ¿no?, al plan bicentenario de ese plan, refleja que como Perú, como país y como Estado, tendríamos que reflexionar un poco mejor cómo entendemos la diversidad cultural, cómo la valoramos y cuál sería el lugar en todo esto de la interculturalidad. Cito, página 47, Plan Bicentenario Perú al 2021, acá pite democratización, inciso 3. Teniendo en cuenta el derecho a la diversidad cultural, crear las condiciones institucionales nacionales a través de la adopción de políticas públicas inclusivas en beneficio de los pueblos indígenas y afroperuanos, favoreciendo el emprendimiento, la cultura del éxito, la superación de la cultura del bien limitado y la igualación hacia abajo, que son rezagos de la cultura del atraso que obstaculizan los objetivos de modernización productiva e inclusiva. Cuando yo leí esto, esta es la razón por la cual decidí trabajar este tema, porque yo considero que esta cita refleja la clase de discusiones que en el Estado peruano y como sociedad tendríamos que tener, digamos, más claro. Y, por ejemplo, mi interpretación, por ejemplo, de este párrafo en particular, que si bien es cierto, está, digamos, con una muy buena intención de la inclusión social, también presenta una clara tensión porque supone una valoración peyorativa, ¿no?, de los grupos étnicamente diferenciados, asociándolos al atraso, asociándolos a una suerte de potencial estorbo a la modernización. Es un debate que claramente excede lo que les voy a venir a contar acá, que es bastante acotado, pero simplemente se los cuento para que entiendan por qué este tema esotérico aparece en una mesa sobre capital humano y productividad, porque considero que es algo que deberíamos discutir más como país. Entonces, básicamente, dado que tenemos poco tiempo, me voy a centrar en tres grandes, digamos, asuntos, ¿no? Primero vamos a ver un poco por qué este matrimonio entre la interculturalidad y las políticas públicas es importante.
¿qué ganamos con eso? Más allá de que suena bonito, no puede sonar académicamente atractivo, en la práctica, ¿eso para qué sirve? Se preguntarán muchos, ¿no? Luego de hacer una pequeña, digamos, de compartir algunas ideas al respecto, vamos a hacer un balance sobre lo que ha sido el desarrollo de la institucionalidad alrededor de la interculturalidad en el Perú en los últimos 5 años, y después, donde espero dedicar un poco más de tiempo, propuestas, ideas de política, porque como ustedes saben, la intención de este proyecto es contribuir al debate público con ideas que desde la academia nos gustaría promover para, digamos, sacar adelante objetivos nacionales, ¿no? Entonces, seguramente algunos de ustedes están familiarizados con la discusión académica sobre la interculturalidad, de acá no vamos a entrar, digamos, en ese detalle. Lo interesante es que es un término que, en efecto, de la literatura académica ha ido transitando a la política pública y a la gestión pública, ¿no? Y ese tránsito ha sido posible, entre otras cosas, porque nuestra concepción de política pública ha ido evolucionando en el tiempo. Ya no se entiende a estas alturas del partido la política pública solamente como un conjunto, pues, de normativas, lineamientos, presupuestos, que por supuesto son muy importantes, sino que también se entiende a la política pública y a los servicios públicos como modos de relación entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, si tomamos ese marco interpretativo, ¿para qué sirve la interculturalidad? Bueno, la interculturalidad no es, por supuesto, una varita mágica, pero sí puede ser un enfoque que podría ayudar, que podría contribuir a que los términos y la calidad de la relación entre el Estado y la ciudadanía mejoren. ¿Y mejoren en qué sentido? Que sean más pertinentes, que sean más relevantes, de acuerdo a las características en materia de diversidad racial, étnica, género, digamos, que corresponde en cada sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las aplicaciones potenciales del enfoque intercultural a las políticas públicas generan externalidades positivas que van más allá del ámbito estrictamente cultural. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, vamos a mencionar 2 de los posibles argumentos. Hay un argumento que podríamos denominarlo argumento ético-político. El enfoque interculturalidad es relevante para las políticas públicas porque nos permite avanzar en el acceso a las oportunidades, en la realización de derechos fundamentales y también los derechos específicos de las minorías étnicas, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado, digamos, usar este término cuando se ha hablado de los conflictos sociales, ¿no? Que es, digamos, normalmente como lo hemos asociado aquí en el debate público, pero yo lo que voy a centrar, se ha centrado mi documento, es en un ámbito de esta relación que tiene que ver con cómo el enfoque intercultural podría contribuir a mejorar la calidad, la accesibilidad, la pertinencia de servicios y programas públicos. Lo que podríamos denominar de algún modo la agenda social de la interculturalidad, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque es relevante. Por 2 cosas muy concretas. Primero, porque puede ayudar, cuando está bien hecho, a cerrar brechas de acceso, ¿no? Principalmente, ¿no? y de usabilidad de algunos servicios públicos, y en segundo momento porque también nos podría ayudar a dar sostenibilidad a algunos procesos o algunos resultados alcanzados ya por las políticas públicas o las políticas sociales. Para poner un caso muy concreto, imagínense ustedes, estamos en la Amazonía peruana, estamos hablando de, digamos, un conjunto de comunidades indígenas pertenecientes a, vamos a imaginarnos, el pueblo ayánica. Vamos a suponer que han habido intervenciones como el programa Juntos, que en los últimos años han estimulado el acceso al servicio de salud, porque es parte de las condicionalidades, ¿sí o no? Ok. La idea, y lo que le interesa a la política pública, es que esta demanda al servicio de salud permanezca, así Juntos no esté, ¿sí o no? El día que Juntos se vaya, igual queremos que la gente pueda acceder al servicio, ¿no? Ahora, esta posibilidad de acceder al servicio no solo depende de la oferta, que ya de por sí es un asunto de por sí solo bastante grande en este país, considerando nuestra complejidad geográfica, sino que en el caso específico de los pueblos indígenas también va a depender de una serie de barreras sociolingüísticas, culturales, que tienen que ver con la calidad del servicio recibido y que son determinantes para que la gente se sienta en confianza de acudir al servicio de salud, ¿no? Entonces, un par de grafiquitos muy velozmente, no vamos a abordar acá, no vamos a un diagnóstico integral de la situación de los pueblos indígenas, pero simplemente para levantar un par de ideas que son claves, ¿no? Primero, que está ampliamente probado
que hay una necesidad de avanzar en esta agenda social indígena por la mayor incidencia de pobreza que tiene esta población. Como ven ahí en este gráfico, la barrita que había en naranja es la incidencia de pobreza indígena mayor a la de la población castellano hablante. Y este es otro dato, ¿no?, que viene de una medición que ha generado hace algunos años el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se llama PEPI, la población excluida en proceso de inclusión. Lo interesante de esa, digamos, de esa medición, ¿no?, es que incorpora en el cálculo una serie de características interesantes. Además del el hecho de que la persona en condición de pobreza vive en zonas rurales, considera el ser indígena, considera el nivel educativo del padre y de la madre, ¿no?, y obviamente su pertenencia al quintil más pobre. O sea, el punto es que con ese cálculo, y eso son cifras del 2012, tendríamos 4.8 millones de peruanos, que serían los más pobres y excluidos del Perú, y de acuerdo a la medición, son personas que pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces, es absolutamente relevante este tema para la agenda social del Perú. Entonces, ahí nomás lo dejo en el diagnóstico para no aburrirlos. Vamos a pasar a la segunda parte de mi presentación. Vamos a hacer un breve balance de cómo el Estado peruano ha lidiado con el tema intercultural. Y vamos a tener dos cortes de tiempo, ¿ya? Vamos a tomar un corte de tiempo del 2010 y vamos después al corte de tiempo 2015. ¿Por qué el corte de tiempo del 2010? Yo tuve oportunidad hace 5 años atrás de hacer un documento de política para un proyecto del Consorcio de Investigación Económica y Social, trabajo que en este proyecto estoy continuando, ¿no? Y en ese momento recién se acababa de crear el Ministerio de Cultura, perdón. Ya existía el INDEPA, que seguramente algunos de ustedes recordarán, y era un momento un poco para hacer un balance, ¿no? Cómo están las cosas y qué podemos hacer. Entonces, el diagnóstico al 2010, basado en una serie de entrevistas que realicé en ese momento, básicamente nos contaba por dónde estaban los desafíos a superar, ¿no? Primero, que no había una claridad, no había una rectoría institucional alrededor del tema cultura, el tema de diversidad cultural, el tema intercultural de manera específica. Y cuando el Estado había logrado hacer cosas, se trataban de iniciativas de baja escala, proyectos normalmente financiados por la cooperación internacional, normalmente con poca vinculación intersectorial, ¿no? Esto un poco también refleja las mismas complejidades de articulación dentro del Estado peruano, o sea, es una historia que conocemos seguramente también en otros sectores. Adicionalmente, que habían limitadísimas capacidades de gestión intercultural, insuficiente evidencia para poder tomar decisiones, y algo que para mí me resultaba muy importante, ¿no? Habíamos hecho este tránsito de la discusión académica de la interculturalidad y ya se posicionaba ya para el 2010 como un tema de la agenda de políticas públicas, lo cual es un tránsito, digamos, interesante, pero este tránsito no estaba acompañado de un aterrizaje técnico, que como ustedes saben muy bien es indispensable para que se pueda usar en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas. Entonces, en ese momento, la gran oportunidad que tenía el Estado era que empezaba este camino ya con, de alguna manera, algunos pasos avanzados. Educación y salud han sido los sectores que históricamente han tenido más experiencia tratando de pensar adaptación de servicios interculturales. La educación bilingüe intercultural, que seguramente han escuchado en la mesa anterior, y también los esfuerzos del sector salud alrededor de salud intercultural, que dicho sea de paso, ha sido pionero en el Estado en generar normativas que inciden en protocolos de atención. Y eso adicionado a la propia experiencia de las organizaciones indígenas. Pasamos rápidamente, fast forward, y llegamos al 2015. ¿Cómo están las cosas ahora? Tenemos que la institucionalidad indígena, y tomando para ello el caso del Ministerio de Interculturalidad, que tiene un viceministerio de Interculturalidad, ha cumplido su primer lustro de vida, ¿no? ¿Qué ha pasado en este primer lustro? Ustedes seguramente asocian más al viceministerio de Interculturalidad por el debate de la consulta previa, ¿no?, que es un tema central. Yo no lo abordo porque yo me estoy centrando en la agenda social, pero es normalmente la razón por la cual muchos, digamos, vemos reportado las acciones de este sector en los medios de comunicación. Tomando eso en cuenta, aquí yo estoy haciendo, digamos, voy a resumir muy rápidamente el mapeo que hemos identificado. Han habido esfuerzos en, digamos, 3 grandes direcciones. Una primera dirección, lo que es establecimiento de lineamientos de política, establecimiento de guías, digamos, de operación, o sea, algo que se ha hecho, digamos, se ha avanzado en esa dirección. Otra línea ha sido alrededor de la organización, sistematización, de evidencia, ¿no? Y algo que es muy importante, el trabajo que se ha hecho a nivel técnico para que el censo del 2016
considere preguntas más finas, más adecuadas, que nos permitan identificar mejor el perfil étnico de la población, que ese es un asunto de por sí solo bastante importante, porque parte de nuestro dilema existencial es que no teníamos evidencia de calidad para tomar decisiones fundamentadas en esta materia. Además de un conjunto de acciones de reconocimiento positivo a la diversidad, quizás una de las más conocidas es la plataforma Alerta contra el Racismo, que es una de las iniciativas del Viceministerio de Interculturalidad. Entonces, al 2015, ¿cuál es la oportunidad? A diferencia de lo que yo encontré en la campaña anterior, el 2010, cuando la interculturalidad en realidad era un término que poco se usaba en el debate, incluso los mismos planes de gobierno no se recogía, hoy en día es algo que los políticos ya mencionan, ya aparentemente hay un interés, y para mí lo más interesante es que han habido como que dos cambios, que han sido cambios bastante rápidos en realidad. Primero, que en los últimos años hay una mayor visibilidad pública sobre la problemática de la población indígena y afroperuana, ¿no? Y esto de la mano con una mayor demanda, que es cierto que es, digamos, puede ser focalizada en algunos casos, pero mayor demanda al fin y al cabo por tener aplicaciones de foco de interculturalidad dentro del mismo Estado peruano. Y un caso muy concreto para ver qué rápido han cambiado las cosas es lo que ha pasado en los últimos años con los programas sociales, ¿no? Lo que ven ahí, yo sé que no, digamos, la calidad de la imagen no es la mejor del mundo, tienen ustedes ahí la foto del mapa de intervenciones de los programas sociales para lo que es el departamento de Loreto y el departamento de Ucayali, ¿no? Programas juntos en Loreto, 57.000 usuarios, data del Infomís hace un par de semanas, Cunamás, 1.463. Miren, más allá de hacer un festival de números, que no viene al caso, un poco lo que yo quiero transmitir es la idea que por ejemplo, el caso de los programas sociales han tenido en los últimos 3 años una expansión rapidísima en zonas amazónicas y de manera especial en zonas de frontera como el Datem del Marañón, que han sido zonas, en el caso específico del Datem, donde la presencia del Estado era muy débil, por no decir hasta inexistente en algunas partes, como lo evidencia el informe del PNUD sobre densidad del Estado del año 2009, donde el Datem del Marañón era, digamos, la región del Perú con menor densidad del Estado bajo la medición que se utilizó en ese momento, ¿no? Bueno, ahora el Datem, ¿no?, que ha sido incorporada a una serie de iniciativas, es una zona del país donde están presentes prácticamente todos los programas sociales. Ahora, ese contexto, ¿no?, nos presenta oportunidades, pero también desafíos, porque como ustedes imaginarán, si ya de por sí que el Estado llegue es importante, nos interesa que llegue con calidad, nos interesa que llegue con pertinencia, ¿no? Sobre todo cuando llega de alguna manera, de manera relativamente rápida, en zonas donde no tenía mayor presencia. Entonces, eso nos abre una serie de discusiones. Lamentablemente no me voy a detener mucho en eso, voy a pasar rápidamente a las propuestas, ¿ya? ¿Cuál es el mega desafío, no? El mega desafío es poético en realidad, ¿no? Porque es algo así como que, bueno, que el enfoque intercultural que ya está en la normativa del Estado peruano, que ya tiene una casita institucional denominada Ministerio de Cultura, Viceministerio de Interculturalidad, ¿no?, y que ya está en una serie de convenios y normativas, bueno, pues aterriza en la política pública a través de una transversalización y de una manera adopción multisectorial, ¿no? Ahora, eso es poético, ¿sí o no?, porque suena algo meramente abstracto. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos sobre todo para dos asuntos que a mí me parecen claves al 2021? Primero es, ¿cómo logramos sostenibilidad de lo que ha podido hacer el Estado peruano en los últimos años? Con sus luces y sus sombras se ha hecho un avance, ¿no? Entonces ese avance debe servir para justamente alimentar lo que viene y no hacer la gran política nacional del borrón y cuenta nueva que no beneficia en realidad el aprendizaje en políticas públicas. Y el otro elemento que es fundamental y sigue siendo central es cómo hacemos para fortalecer las capacidades estatales en gestión intercultural ahora que este tema está central en las políticas públicas. Entonces, en esa perspectiva, yo planteo, digamos, una especie pues, de hoja de ruta 2021 que tiene 4 elementos. Institucionalidad, talento, agenda e innovación. Eso es lo que básicamente constituyen mis propuestas y las voy a explicar muy rápido. Cuando hablo de institucionalidad, básicamente estoy hablando del tipo de fortalecimiento institucional que va a requerir el viceministerio frente a las nuevas demandas, ¿no?, que va a recibir dentro del propio Estado peruano, pero también por parte de las organizaciones indígenas, las organizaciones afroperuanas, que tienen expectativas sobre cómo esto puede contribuir a mejorar su calidad de vida de manera muy concreta. Y en ese menú de cosas por hacer hay algunas que son especialmente críticas, como
seguir avanzando y seguir trabajando en el aterrizaje técnico del enfoque intercultural, pasar del concepto a la medición, pasar de la definición al indicador. Ese es un tránsito que es complejo de hacer, pero no imposible, y que resulta fundamental si es que queremos que realmente se utilice de manera especial en el monitoreo y evaluación de las intervenciones públicas. Hay otros elementos ya más, digamos, de gestión pública, cómo logramos que el Estado peruano se ordene, dado que este es un tema que se trabaja en salud, en educación, en interculturalidad, en el MIS, cómo hacemos que se ordenen las cosas. Bueno, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene un instrumento que se llama Sistema Funcional, ¿no? Y que ya ha habido un debate, y entiendo que hay avances alrededor de esto en el sector, pero lo interesante es que se apruebe y se implemente. ¿Pero para qué? No para que quede en el papel, sino para que sirva para monitorear lo que realmente el Estado hace y evaluar la eficiencia de sus acciones. Porque la interculturalidad no es el santo grial, o sea, no es que es la vara mágica que cambie el mundo, o sea, sirve siempre y cuando me ayude a mejorar los resultados, ¿no? Y la experiencia de servicio, y para eso pues hay que evaluarlo y de manera muy, digamos, rigurosa. Además de fortalecer con experiencia internacional, porque no somos ni el primer ni el último país que entramos en este tránsito, y hay vecinos como Colombia que nos llevan bastante años luz y que podríamos aprender siempre y cuando se generen oportunidades adecuadas para hacer benchmark. Rápidamente paso al tema del talento, ¿no? La necesidad que dentro de la administración pública se generen espacios para profesionales indígenas y afroperuanos, no por populismo, no porque suena bonito, sino por una cosa muy concreta. Este es un país culturalmente diverso, necesitamos una tecnocracia que no solamente sea eficiente, sino también sea culturalmente diversa, para atender y para responder a los desafíos locales. Y yo creo que esto es algo que se podría hacer desde Servir, se podría hacer con un programa especial, que seguramente dirán que es acción afirmativa, algunos podrían usar ese término, otros no. El punto es que es meritocrático, ¿no? Y el punto es que va a implicar una formación de gestión pública y debería implicar también que estos profesionales capacitados en gestión pública puedan ser ubicados de manera especial en gobiernos regionales, sobre todo en lugares críticos como las gerencias de desarrollo social, que son muy determinantes para entender qué es lo que pasa finalmente en el territorio en materia de política social. Rápidamente, agenda. La discusión de interculturalidad en el Perú en los últimos años ha estado centrada en la consulta previa, lo cual a mí me parece muy bien, porque es un tema central y crítico. El tema es que hay otras cosas más allá de la consulta previa. Hay una agenda de interculturalidad que tiene que ver con los temas sociales, como les venía contando. Y eso se aterriza muy concreto en cómo me sirve para mejorar la prestación de servicios universales, piensen en salud, educación, o servicios focalizados, piensen en los programas sociales. Y ahí, digamos, hay algunas ideas que van desde mejorar las competencias interculturales de aquellos que son los que interactúan directamente, en este caso con los ciudadanos indígenas, ¿no? Y que sean personas que tengan la preparación adecuada para funcionar en estos, digamos, entornos sociales, hasta enfrentar la discriminación y maltrato que pueden enfrentar estas personas en los servicios públicos. Y eso es algo que está documentado en la literatura y que nos debería interesar resolver, además de la cuestión de principio, por un tema que es crítico para la sostenibilidad de cambios de comportamiento alrededor de la promoción de acceso a los servicios públicos, ¿no? Además de, paso muy rápido, la necesaria adaptación de programas sociales a nivel de elementos de diseño o implementación a estos entornos socioculturales particulares. Termino con el último eje de mi propuesta, que es el eje de innovación. Mucho de esto tiene que ser creado. El Estado peruano no necesariamente tiene el tiempo para dedicarse, por ejemplo, a diseñar soluciones de política nueva. Entonces yo creo que de eso hay que hacer una oportunidad, y esa oportunidad podría ser canalizada a través de un fondo concursable de innovación en políticas públicas, donde, digamos, temáticamente se prioriza la interculturalidad. ¿Para qué? Para hacer diseños o adaptaciones de programas existentes que permitan, por ejemplo, superar barreras de acceso, que permitan, por ejemplo, generar soluciones a un problema que es un gran dolor de cabeza nacional, que es la deserción indígena en secundaria. Otro problema, que es otro gran dolor de cabeza, que es las dificultades que tienen los adolescentes y jóvenes afroperuanos para vincularse al mercado laboral, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, circunstancias, y cada sector tiene una paleta de necesidades al respecto, podrían ser canalizadas como demanda en este fondo concursable para que lo puedan hacer universidades, centros de investigación, y presenten propuestas viables, sostenibles financieramente, y que hay una alianza desde el origen con la entidad pública de alguna manera demandante para que pueda realmente eso servir a la implementación y a la mejora operativa de estas intervenciones públicas. Bien, con eso termino. Gracias.